Bueno, muy buenas tardes a todos. Hemos relanzado algo que no debió de pararse, pero que se paró, que eran las tertulias del doctor Larrey. Y queríamos, bueno, pues inaugurarlas, esta nueva tirada, con alguien que para mí es alguien muy especial, aparte de ser mi médico, aparte de ser mi médica. Es una persona que cuando hablas con ella te transmite una pasión muy interesante por algo que yo cuando la oí la primera ocasión que tuve de escuchar, no a ella, sino por otro lado, que se proponía el cambio de nombre a un grupo de trabajo, que era el grupo de ayuda animal, un grupo muy interesante y que creo que cada vez tiene más peso y va a tener mucho más peso. Cuando oí por primera vez la palabra One Health, dije, ¿y esto de qué va? ¿No? ¿Esto de qué será? ¿No? Como he tenido la oportunidad de estar en el hospital en varias ocasiones, he tenido la oportunidad de hablar con ella y de que me transmitiera la pasión que hizo que me pusiera a estudiar el tema para entender qué era aquello, ¿no? Y claro, es que ahora va a ser, una vez que lo ves, esto es como todo, ¿no? Una vez que ves algo, empiezas a verlo de forma cotidiana, ¿no? Empiezas a leer cualquier cosa o a ir por la calle y empiezas a oír noticias en la radio, en la televisión. Ayer, por ejemplo, hablaban del pie de patera, ¿no? El pie de patera es una patología que viene dada por esa tragedia humana que sufrimos a diario, que es gente que huyendo de un sitio donde quieren matar o le dan de comer, intenta venir a un sitio donde pueda vivir medianamente de forma adecuada, ¿no? Y entonces, cuando escuchas esto, pues dices, ostras, esto tiene que ser algo muy interesante, ¿no? Y tuve la oportunidad de escucharla a ella en una sesión, bueno, ella es Beatriz Rodríguez. Cuando tuve oportunidad de escucharla en una sesión en su hospital, dije, pues es mucho más interesante de lo que yo pensaba esto, ¿no? Y de hecho, hace unos días en la reunión de junta directiva, donde se buscaba el cambiar el nombre del grupo de trabajo, yo lo dije así, dije que me parecía que no lo entendía de primeras, pero que ahora lo veo mucho más claro, ¿no? Y yo espero y deseo que a los que la conocéis, no hace falta que os convenza seguramente, pero hay un montón de gente de la que se está conectando que no y que se conecta porque quiere saber de qué va esto, ¿no? Y seguro que vais a salir de aquí con muchas ganas de trabajar en este tema. Así que nada, veo ahí un conejo, que veis, o no, un gato maravilloso, Cathy Fry, y que, bueno, pues va también por ellos. Así que, Beatriz, preséntate tú. Yo creo que curricularmente, aparte de decir que eres médica urgencióloga y que eres veterinaria, sí me gustaría que, bueno, dijeras dónde estás y qué te une a todo esto, ¿vale? Muy bien, Salva. Pues muchas gracias por tus palabras. Lo primero, voy a intentar compartir la pantalla y ahora arranco. A ver, ¿veis mi pantalla? Sí. Sí, se ve. ¿La veis bien ahora? ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, pues lo primero quiero agradecer, quiero empezar dando las gracias a Salva. Perdona, Beatriz. Dime. Es que están volviendo tus notas en las que vemos que sí, buenas ves, pues tardes, Salva, buenas tardes a todos. Eso es lo que no tenéis que ver, así que... Dale a la presentación, abajo, a la derecha, abajo, la pantallita. Espera. Un segundo, es que son varias pantallas las que se me abren. ¿Ahora qué veis?
Seguimos viendo eso. Seguís viendo. Vale, un segundo, por favor. Cosas del directo. Nada. ¿Ahora? Seguís viendo. No, deja de compartir, si quieres, y abre primero la presentación y tienes que buscar compartir la presentación. Vale. Un segundo. Yo creo que esto va a ser lo más difícil de todo, ¿eh? Espera. No. ¿Tienes abierta la presentación? Sí, tengo abierta. Es que ahora el ratón decide que no. Bueno, Vale, un momento. Ya está. ¿Ahora la veis, la presentación? de momento no. Vale. Voy. Tienes que compartir Voy. Creo que ya lo la tengo. ventana. ¿Ahora sí? No. Espera un momentito. Ahora te vemos a ti. Ahí estamos empezando a ver la presentación. Perfecto, ahora sí, fantástico. Aplausos. Vale, pues un segundo, que ahora la que la tiene que ver soy yo. ¿Ahora la veis? Perfectamente. ¿La veis bien? Vale, pues ahora yo también. Bueno, venga, pues nada, vamos a arrancar, lo siento, ¿eh? Bueno, lo primero, como os decía, lo primero que quiero es dar las gracias a Salva por darme esta oportunidad de iniciar esta nueva tanda de tertulias del Dr. Larrey, que espero que sigan adelante. Me presento, como me pedía Salva, yo soy Beatriz Rodríguez, muchos de los que estáis ahí, familiares y amigos, me conocéis. Trabajo como urgencióloga en el Hospital de Vallecas, en el Hospital Infanta Leonor, y soy la coordinadora del que era hasta ahora el grupo Gran SEMES, el grupo de ayuda animal, y que recientemente, bueno, pues hemos evolucionado al grupo One Health SEMES. Previamente nos centrábamos en la salud animal y ahora hemos expandido un poquito nuestras miras, pues aparte de esa salud animal que por supuesto vamos a mantener, que hay mucha gente preocupada por esto, hemos ampliado un poquito a lo que es el vínculo entre salud humana, animal y ambiental. Me gustaría, para empezar, que os quedarais con esta imagen y también os pediría que, al menos en estos minutos que vamos a compartir, intentéis no pensar como urgenciólogos, los que seáis urgenciólogos, porque creo que hay algún veterinario por ahí de fondo también. Sé que los urgenciólogos, sé que nuestro día a día nos exige pensar y actuar con rapidez, tomar decisiones en segundos y centrarnos en la inmediatez. Pero hoy os propongo un reto de tener esa velocidad por un momento y vamos a ampliar la mirada. Lo que vamos a tratar no es solo una cuestión de urgencias médicas, en el sentido estricto, sino de cómo esas urgencias se gestan, se previenen y se manejan desde una perspectiva más amplia. Pensar en One Health es mirar más allá del paciente que tenemos delante y entender cómo los factores ambientales, la salud animal y la salud pública influyen en lo que atendemos en nuestras salas de emergencias y en la medicina extrahospitalaria. No se trata solo de responder mejor a lo urgente, sino también de anticiparnos a lo que viene y prepararnos para lo que, de otro modo, podría convertirse en la siguiente crisis. Y ahora sí, bueno, pues sobre todo para las personas que no sepan de lo que vamos a hablar hoy, de qué es One Health. One Health es una estrategia en la que se reconoce que la salud humana, la animal y la ambiental son interdependientes. No es un concepto nuevo, si nos podemos remontar a Hipócrates, que ya describía cómo los factores medioambientales pueden repercutir en la salud humana. Pero el concepto sí que ha sido más recientemente reconocido a partir de 2010 por la FAO, la OMS, la ONSA, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, y posteriormente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Si hubo algo que fue un catalizador para este concepto, fue la pandemia COVID.
Esta y otras crisis sanitarias han demostrado que los profesionales de urgencias y emergencias somos una pieza clave en la detección precoz, en el control y en la respuesta a enfermedades emergentes y reemergentes. Es fundamental para abordar de manera integral los desafíos actuales de salud. En la comunidad científica no hay duda de que va a haber nuevas pandemias, la duda es cuándo y cuál será. Y en este esquema que os traigo aquí se representan los tres pilares o las tres patas que engloban One Health, la parte animal, la parte humana y la parte ambiental. Y desgrana lo que es propio a cada una de ellas. Sin embargo, como veis, hay zonas grises y es precisamente en esas donde la integración de los distintos actores de la salud es crucial. En cuanto a nuestra especialidad, hay una serie de puntos claves que nos afectan directamente, como son, por ejemplo, la resistencia a antibióticos. La resistencia a antibióticos o pandemia silenciosa, como la llaman algunos, mata 4 veces más que los accidentes de tráfico en España. Es el mayor problema sanitario que tenemos a nivel mundial y además no debemos olvidar que toda nuestra sanidad se basa en los antibióticos y no pensar pues, en cirugías, en trasplantes. Si no tenemos antibióticos, o al menos antibióticos que sean efectivos, se acabó el sistema sanitario como lo conocemos. Es por esto que se crean planes como pueden ser el PRAM, los PROAS en los hospitales, el PRESVET actual en veterinaria, encaminados al control de estas resistencias antibióticas. Pensad que los urgenciólogos somos los primeros especialistas en iniciar tratamientos empíricos y de amplio espectro. Y además, pues como os decía, está a caballo con la salud animal y es que el flujo de bacterias multiresistentes entre distintas especies es muy importante. Con esta salud animal compartimos otros factores como pueden ser la seguridad alimentaria. Los veterinarios son los profesionales encargados en aportar proteína segura al mundo, en darnos de comer, y España, desde un punto de vista alimentario, es un país muy seguro. Pero de nuevo seremos nosotros quienes en muchas ocasiones seamos los primeros en detectar zoonosis de origen alimentario, por ejemplo, y demos la primera voz de alarma. En cuanto al medio ambiente, del que luego ya me extenderé un poquito más, la salud ambiental tiene una gran repercusión sobre la salud de forma global, así también como los determinantes sociales. Con esto, con este resumen, nos podemos hacer una idea de que One Health no es exclusivamente de enfermedades infecciosas, ¿no? O de zoonosis, que siempre es lo primero que pensamos, hay mucho más. El 3 de noviembre se celebra el Día Mundial de One Health. Esto fue una infografía que hicimos desde nuestro grupo hace un par de años ya. Y además, bueno, pues son muchos los organismos que trabajan bajo esta y para esta filosofía, ¿no? Es una política que comprende una estrategia global ya implantada a nivel internacional. Si os fijáis, a nivel nacional tenemos distintos ministerios que la abarcan, así como algunas plataformas. Y a nivel europeo o incluso mundial, pues las asociaciones o las entidades que comentábamos, ¿no? De la OMS, la FAO. Nuestra sociedad científica, SEMES, está alineada con estas estrategias internacionales de salud pública. Y además es que somos conscientes de que el personal sanitario tiene un papel muy importante como agente del cambio, tanto dentro de nuestra labor diaria como en la divulgación a la población general. Bueno, contado así, One Health, pues a lo mejor os puede sonar a un concepto un poco abstracto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a concretar un poco más y bajo nuestro día a día, ¿qué tiene que ver esto con la medicina de urgencias y emergencias? Pues pensad que es que somos pieza clave en entidades que precisan de una respuesta interdisciplinaria, como pueden ser, por ejemplo, como comentábamos, la detención de enfermedades emergentes y reemergentes. Somos el primer contacto, muchas veces, de los pacientes. Damos respuesta a desastres naturales, clave aquí nuestra medicina extrahospitalaria, pensar en incendios, inundaciones, grandes catástrofes. Hablábamos de resistencias antibióticas, debemos hacer un uso racional de los antibióticos, controlar esas infecciones que vemos en urgencias. También en las crisis sanitarias atendemos salud mental y damos atención a enfermedades agravadas por contaminación y clima, manejamos enfermedades importadas en poblaciones vulnerables, como comentaba Salva al inicio, ¿no? Y además tenemos muchas veces el único contacto de estas personas, de los migrantes climáticos en este caso, con el sistema sanitario. ¿Y por qué se ha disparado la importancia de One Health en los últimos tiempos? Pues porque pensad que somos más de 8.000 millones de personas en el mundo que necesitamos un sitio donde vivir, necesitamos comer todos los días,
Todo esto ha hecho que nuestras interacciones con animales, con el ambiente, se hayan visto modificadas en los últimos tiempos. Hemos invadido espacios naturales que hacen que tengamos más contacto con fauna silvestre. Esto se agrava con la pérdida de la cubierta forestal y también con el entorno, con la alteración de entornos terrestres y marinos. Los cambios ambientales se han amplificado de una manera en parte inesperada en los últimos tiempos y también tenemos cambios en el modelo de producción, modelos de producción de ganadería, agricultura que han tornado en intensivo, sobre todo monocultivo intensivo. Esto, bueno, pues bien porque nos deja, podemos dar de comer a muchas más personas, pero también tiene unas consecuencias, ¿no? Como por ejemplo la gestión de esos residuos. La ganadería y la agricultura intensiva pueden concentrar grandes cantidades de animales en espacios muy reducidos, lo que facilita también que haya propagación de enfermedades. Si hablamos de globalización, siempre pensamos en la globalización de personas, ¿no? De los movimientos de personas, pero no olvidemos que esa globalización también afecta a animales, a plantas y a las enfermedades que pueden conllevar. Y si hablamos de animales, pues los animales son algo más que comida, ¿no? Si nos centramos en salud animal, no debemos olvidar también lo que nos aportan en otras esferas los animales, ¿no? Hemos convivido con ellos, hemos compartido el planeta desde el inicio de los tiempos y de hecho incluso hablamos de familias multiespecie. La ciencia que estudia estas interacciones es la antrozoología y es que este vínculo humano-animal es mutuamente beneficioso tanto a nivel emocional, psicológico y físico. Pero no olvidemos que aparte de esta parte emocional, los animales han hecho que la humanidad sea a día de hoy pues como la conocemos, ¿no? Y si no pensar, por ejemplo, los caballos a nivel de transporte, de desarrollo económico, de movilidad. Hemos evolucionado de una forma conjunta. Beneficiándonos de este vínculo entre humanos y animales, pues tenemos las terapias asistidas por animales. No me voy a alargar porque hoy no es el tema del que venimos a hablar, pero desde luego que soy absoluta fan de estas terapias. Desde nuestro grupo de trabajo, que por ahí seguramente que hay más de un integrante, hemos llevado a cabo actividades con el objetivo de cuidar a los animales. Bueno, ya es famoso nuestro taller de acercamiento y primeros auxilios a pequeños y grandes animales y además pues ya aprovecho, Salva, para promocionar las próximas jornadas ECAE que tenemos en marzo, en el que daremos este taller pues todas las veces que haga falta. Y como ya os comentaba antes, nuestro grupo de trabajo, bueno, pues los integrantes pertenecen a las distintas categorías dentro de nuestra especialidad y somos varias las personas que aparte de nuestra formación en la salud humana, tenemos varios veterinarios. Por eso aquí os pongo los escudos de nuestras dos profesiones, en este caso de la medicina, hablo de mí, de la medicina y de la veterinaria. El escudo de veterinaria es el de la derecha y si veis la inscripción que tiene es Hygiea Pecoris Salus Populis, que lo que quiere decir es la higiene de los ganados es la salud de los pueblos. Y esto es que es una muy buena definición de lo que es One Health. Os presento esta página porque bueno, pues supongo que muchos no la conocéis, otros sí. Es la página de la OMSA, la Organización Mundial de la Sanidad Animal, sería nuestro equivalente a la OMS. Y bueno, pues os invito a que la visitéis porque podéis encontrar muchas enfermedades, algunas zoonóticas, otras no. Tienen un apartado especial de One Health en el que hay material audiovisual, la verdad que muy, muy bueno. Y quería poneros un vídeo cortito, espero que se me vea, de la definición de One Health desde el punto de vista animal.
Bueno, creo que es un buen resumen de lo que es One Health. Ya os digo que es desde el punto de vista animal, pero bueno, pues es común. Dentro de esta OMSA existe un sistema de alerta, que es el sistema WAGIS, que lo que hace es que recoge enfermedades de origen animal, entre las que se encuentran parte de las enfermedades emergentes y de las zoonosis, que notifican los servicios veterinarios de distintos países. Os podéis suscribir, os llegan alertas, pero la verdad es que son muchas alertas diarias. Y aquí os pongo el pantallazo que hice ayer o antes de ayer, un poco de los casos de estas enfermedades que van surgiendo. A lo mejor no lo veis porque la verdad es que es letra muy pequeñita, pero os aseguro que lo que más abunda en esta lista es influenza del tipo A. Hablábamos de zoonosis y si pensamos en una zoonosis por antonomasia, yo desde luego siempre pienso en la rabia. Prácticamente la totalidad de los casos que ocurren es por mordedura de perros infectados, aunque cualquier mamífero que esté infectado puede transmitirlo, y la mayoría de muertes ocurren en Asia y en África. Pero bueno, no tenemos que perder de vista un poco de quién estamos rodeados, ¿no? Y aunque España desde el año 78 está libre de rabia, sí que hemos tenido casos esporádicos, principalmente que vienen de África. Y aquí quiero haceros una reflexión en cuanto a este vínculo con la salud animal, y es que esta enfermedad ya sabemos que cuando llega a nivel humano, pues la verdad es que poco tenemos que hacer, porque la mortalidad es muy alta. Y fijaros dónde estaba la solución a la rabia humana, no estaba en los hospitales. La solución pasaba por vacunar a los perros de la calle. Este es un ejemplo de cómo es más efectivo identificar la infección en los animales, que será el paso previo al contagio, y no usar al ser humano como centinela. Si hablamos de España, así a nivel de vacunación, la vacunación es obligatoria de forma anual, pero no lo es en todas las comunidades autónomas. En Galicia y en Cataluña, por ejemplo, a día de hoy no es una vacunación obligatoria. Otra zoonosis de la que hemos tenido que aprender en los últimos tiempos es del monkeypox. Desde nuestro grupo, desde Gran Semer, fuimos conscientes de que el manejo de esta patología desde la vertiente humana en muchas ocasiones no prestaba la suficiente atención a su potencial zoonótico. Es por esto que dimos pautas del manejo de mascotas convivientes, así como de evitar el contacto de los enfermos humanos con fauna silvestre. Lo que buscábamos, además, por supuesto, de cuidar a nuestros animales y evitar que enfermaran, era contener la transmisión. Debemos evitar el salto entre especies, porque eso hará que evitemos que una enfermedad que a día de hoy no es endémica llegue a serlo. Cuando la enfermedad ya pasa a ese estadio, las medidas de control son mucho más complicadas. Y si hablamos de una enfermedad en la que esto ha llegado a ocurrir, que ya es endémica, pues podemos hablar de la enfermedad del virus del Nilo Occidental o del West Nile. En España, la circulación de este virus está documentada ya desde 2003 y fue en aves donde se detectó. También sabéis seguramente que el mayor brote que tuvimos fue en 2020 y fue el mayor hasta este año, porque este año hemos superado ya con creces el número de casos humanos que hubo en aquel. Este virus ha conseguido asentarse en España y ya no necesita que nos lo traigan anualmente, como ocurría antes, las aves migratorias que venían de Europa a Doñana principalmente. Ya nos encargamos nosotros y nuestro clima de brindarle las características necesarias para que puedan vivir durante todo el año en los distintos huéspedes. Mirad, aquí lo que os muestro en esta diapositiva es la evaluación rápida de riesgo que se hace a principio de año, en este caso es de esta enfermedad, claro. Lo que se hace en estas revisiones es ver un poco cómo ha sido la circulación del virus en la temporada que termina, en el año anterior, para tomar las medidas pertinentes en cada comunidad autónoma en el año que empieza. Y si veis dentro de las recomendaciones, la primera recomendación, y os la subrayo ahí, es que todo esto se va a hacer basado en el concepto de una sola salud. Aquí os pongo un poquito de recordatorio de cómo era el ciclo de este virus y os pongo ahí los caballos porque podemos valernos de estos animales como animales centinelas, igual que hablábamos antes de la rabia, ¿no? Con los perros, pues los caballos nos pueden ayudar en este sentido para adelantarnos a la aparición de casos humanos. Los caballos, en el caso del West Nile, juegan un papel destacado porque en determinadas circunstancias están más expuestos a la picadura del mosquito.
Os diré como curiosidad que para los caballos sí que hay vacuna, para los humanos no. Y no sé si sabéis un poco, bueno, en América, en Estados Unidos, es una enfermedad que está muy extendida. De hecho, es una de las primeras causas de meningoencefalitis en humanos. Y no sé si sabéis cómo se inició, quién dio la voz de alarma. Y es que fue en el año 99. Fueron los veterinarios del Zoo de Nueva York al observar que encontraban muchos cuervos muertos. No sabían muy bien qué pasaba. Lo notificaron y al poco tiempo empezó a haber los casos humanos. Dentro del programa de vigilancia de esta enfermedad, pues se puede hacer indirectamente en los animales, ¿no? Entonces, tenemos una vigilancia pasiva que detecta animales enfermos y una vigilancia activa en la que son los animales centinelas que antes comentábamos. En las aves parece que hay mayor prevalencia dentro de las aves rapaces, aunque esto, bueno, desde luego a mayor tamaño de ave más probabilidad. Pero lo de las aves rapaces se cree que igual está un poquito sesgado porque muchas de las que se analizan son las que llegan a los CRAS, a los centros de recuperación. Entonces, quizá esto esté sobreestimado. Sí que se dice que pollos y pavos están protegidos. Y, bueno, pues si hablamos de vector, vigilancia entomológica, son los mosquitos del género Culex, en este caso. Y bueno, pues en One Health son muy importantes, hay muchas figuras profesionales que son importantes y en este caso pues me gustaría destacar la de los entomólogos, ¿no? Que son, bueno, los encargados en determinar en identificar estos vectores. De esta patología en España sabe mucho Jordi Figuerola y el equipo de la Estación Biológica de Doñana, ya sabéis que es una zona con alta prevalencia. Y bueno, podéis buscar, por curiosidad, si queréis, en Google las capturas de mosquitos, ponéis Estación Biológica de Doñana y ahí lo tenéis. Y ahí os van a decir en las distintas trampas que tienen distribuidas qué mosquitos han identificado. Primero hacen en un primer momento una identificación y en el segundo pues se les hace PCR para estos virus. Y así obtienen los mapas que os pongo aquí abajo de los distintos tipos de Culex. Pensad que, claro, no podemos, las medidas de control tienen que estar basadas en algo, ¿no? No se puede fumigar a lo loco y más en zonas de alta reserva ecológica, como puede ser esta de Doñana. En los arrozales, que es donde haya agua, pues va a haber mosquitos, ¿no? Entonces, bueno, pues son muy importantes para dirigir estas labores. Y mirad, quería traeros, porque este artículo lo publicaron el mes pasado en la revista One Health, de estos mismos investigadores, junto con otros del Carlos III, y es que han identificado por primera vez en España mosquitos que portan el virus Shinbix. No sé si habéis oído hablar de él o no, yo desde luego hasta que no vi esto, ¿no? Lo han localizado principalmente en toda esta zona del suroeste en Andalucía occidental. Es un virus que fue identificado por primera vez en el Cairo, que luego ha habido casos en África, en Australia, y la enfermedad o el síndrome que da es el síndrome de Ras arthritis. Lo importante de esto, bueno, a día de hoy, a nivel humano, de momento aquí no hay constancia de casos, pero lo importante es que el estudio pues, demuestra que hay circulación de un virus con potencial importancia en salud pública y nos lo deja ver mucho antes de que empiecen a haber esos casos en humanos. Ya, bueno, pues en los próximos tiempos veremos cuál es la posible expansión en España, así como el impacto real que puede tener sobre la salud de la población. Hace unos meses hicimos un webinar que a lo mejor alguno visteis en colaboración el grupo de infecciosas y nuestro grupo de ayuda animal, la doctora Galloso, que la he visto antes por ahí. Bueno, pues lo que hicimos fue abordar esta patología del West Nile desde el punto de vista One Health. Hablamos desde el punto de vista animal, ambiental y humano. La verdad yo creo que es un buen ejemplo y bueno, pues os invito, si no lo habéis visto y os apetece, lo tenéis por ahí colgado en YouTube. Podemos seguir hablando de vectores y me gustaría presentaros dos proyectos en los que podéis colaborar. Este es el Mosquito Alert, no sé si lo conocéis, es un proyecto que podéis descargaros la app en vuestro móvil. Estos son pantallazos de mi propio móvil y lo que de la forma que colaboráis es mandando fotografías de los mosquitos que tengáis en vuestro medio doméstico. Se suben a la app y después una serie de entomólogos las analizan y lo que queremos con esto conseguir es hacer un mapa. ¿Sí? Perdona, Beatriz, no estamos viendo esos pantallazos. ¿No veis la diapositiva? Estamos en la de la revista de One Health. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí?
Sí, Ahora sí. tenéis que ver el mosquito alert, que son mosquitos. Sí, vale, perfecto, gracias. Os comentaba, los pantallazos, estos pantallazos son de mi móvil, podéis, eso, se hace fotografía con el móvil, se sube a la app y es un poco los mosquitos que puede haber en medio doméstico o incluso podéis notificar lugares de cría, ¿no? Aguas estancadas, invernales, y después se hace un análisis en un segundo tiempo. El otro proyecto que os quería enseñar es el proyecto GARES, Garrapatas de España, y que es un ejemplo bueno, que me parece muy, muy bonito de colaboración de One Health. Pensad a nivel de nuestra península ibérica, pensad geográficamente dónde estamos localizados, ¿no? Entre dos continentes como son Europa y África, que hace que tengamos una biodiversidad única, magnífica y en parte desconocida. Y esto nos hemos dado cuenta, sobre todo a partir de, bueno, pues por ejemplo, los casos de Crimea-Congo, ¿no? Que hay garrapatas que no sabíamos que estaban ahí. Por esto surge el proyecto GARES. Este proyecto colaboramos investigadores de salud humana, de salud animal y ambiental, y lo que hacemos es que recogemos las garrapatas. Por ejemplo, nosotros en nuestro hospital, en la urgencia del Infanta Leonor, pues lo que hacemos es que empezamos a colaborar en abril del año pasado y durante el verano hemos remitido las garrapatas que hemos aislado en nuestros pacientes. Algunos las traían puestas, que hubo que quitárselas, y otros nos las trajeron amablemente en un botecito. La idea de esto es pues que a nivel nacional cada uno remitamos los especímenes que aislemos. Después, los entomólogos que se encargan de este estudio hacen una identificación inicial sobre estos mapas que veis aquí, y en un segundo momento se les hace PCR para ciertas infecciones, ¿no? Principalmente rickettsiosis, de las que pensamos que la prevalencia es mayor de la que creemos por algún estudio aislado que hemos ido viendo ya. Os puedo presentar a nuestras garrapatas de este verano. Conseguimos aislar tres garrapatas, son del género Dermacentor y Rhipicephalus, y están en el momento que están ahora es analizando esas PCRs para ver si estaban infectadas o no. En One Health os decía que hay muchas profesiones importantes, y una de la que pues tiene mucha relevancia son los profesionales que se encargan de la comunicación, de la transmisión de la información a la población. Esto es fundamental. Aquí también intervienen los antropólogos, ¿no? Que estudian el comportamiento humano y de alguna forma pues pueden hacer que toda esta información nos llegue mejor y a nivel práctico sean más efectivas las medidas. El objetivo es precisamente ese, que todo el conocimiento científico pueda ser aplicado a nivel práctico. Esta infografía es del Colbema, del Colegio de Veterinarios de Madrid, y pues va dirigida a pues qué hacer cuando vuelves de un paseo, ¿no? En relación a las garrapatas, un poco cómo revisarte, si hay alguna garrapata, cómo se quita. No sé si lo sabéis o no, así a modo de curiosidad y de tontería, Justin Bieber tuvo una enfermedad de Lyme, y desde luego que el chico de la infografía se parece bastante a Justin Bieber. Y aquí, en este momento, me gustaría explicaros cómo el ambiente estamos hablando de vectores, cómo el ambiente puede influir en la distribución de un vector y, por tanto, en la presencia de una enfermedad. Mirad, en la costa este de Estados Unidos hay gran presencia de esta especie invasora floral, que es el Aligustre japonicum, que es esta planta que tenéis aquí a la derecha. Hablamos de la costa este, pero esto lo tenemos en jardines de España de forma abundante. Esta especie es muy apetecible para garrapatas y roedores, que son claves en la enfermedad de Lyme, como sabéis, y lo que ocurrió es que hubo una incidencia mayor a la esperada de esta enfermedad, coincidiendo con mayor presencia de esta especie. Lo bueno fue que al hacer una contención de esta planta se disminuyó la presencia de la enfermedad de Lyme. Al quitar el nicho ecológico de estos vectores, hubo una disminución de los casos. O sea, para que veáis un poquito la repercusión del ambiente y sobre la salud humana en este caso. Y si hablamos de especies invasoras, pues sabéis que son una amenaza para la biodiversidad. Aquí os presento dos especies animales que seguramente que las conozcáis. La cotorra argentina, que según aumenta su población, disminuye de forma directamente proporcional
la de los gorriones y los murciélagos. Las especies invasoras son muy agresivas de forma general. Luego tenéis aquí la avispa asiática o velutina, que es un problema importante en Galicia, muy agresivas, sabéis que dan reacciones alérgicas graves, y además su principal víctima son las abejas melíferas, o sea que también suponen una gran pérdida económica. Y en relación a todo esto, existe un concepto que me gustaría transmitiros en relación a la importancia del mantenimiento de la biodiversidad en lo que conlleva la inmunidad de paisaje. El riesgo de ciertas enfermedades se reduce en los ecosistemas muy complejos, donde hay muchas especies y hay muchas interacciones entre estos. Existe un efecto de dilución que hace que los patógenos vayan transmitiéndose entre esas especies y su poder patogénico se minimice. Esto lo que conlleva es que la biodiversidad actúa como un regulador demográfico de las especies peligrosas para el ser humano. Por lo tanto, un ecosistema saludable es el mejor seguro para nuestra salud. Por eso es tan importante los conceptos de restauración del ecosistema y el mantenimiento de la biodiversidad. Si hablamos un poquito de ambiente, de clima, hace unos meses el Copernicus, que es el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, publicó que el año 2024 ha sido el más cálido desde que hay registro. Se ha mantenido la temperatura media de la superficie por encima de ese maldito 1,5 grados. Sin duda, esto tiene una repercusión sobre las zoonosis, como veníamos viendo, porque los vectores tienen un rango de temperatura y de humedad óptimo para mantener su actividad. Y esto va a hacer que enfermedades que antes denominábamos regionales o tropicales, pues ya dejen de serlo y aparezcan en otras latitudes que no esperábamos. Pero hablábamos que One Health no son solo zoonosis, ¿no? Sino hay otras enfermedades. Oye, ¿con quién hay que hablar para tirar a también tomar se por ven culo esa televisión? ¿De influida quién es esa por el televisión? clima. ¿Qué televisión? ¿Esa que hay ahí? ¿Eso de quién es? Estoy oyendo a mucha gente de fondo, no sé si lo oís. Vale, gracias. Decía que hay otras enfermedades que no son zoonosis, que no son infecciosas, como por ejemplo pueden ser las enfermedades respiratorias alérgicas, que se ven influenciadas por el cambio de la floración y de la distribución de los pólenes, por ejemplo. También pensad en el potencial oncogénico que pueden tener ciertas sustancias que se desprenden en grandes incendios o la exposición a radiación ultravioleta. Se han publicado los mayores desastres climáticos a nivel mundial de 2024 y fijaros que tenemos ya el pesar de estar dentro de esta lista. En el 10º puesto tenemos a la Dana de Valencia. Y si hablamos de las pérdidas que suponen todos los efectos del clima a nivel de la Unión Europea, España ocupa el 4º lugar en estas pérdidas. Hablábamos antes de migrantes climáticos. Los migrantes Antonio, climáticos tienes el micro activado. son personas o grupos de personas que tienen que abandonar sus lugares de residencia habitual por efectos del clima. El Banco Mundial estima que en 2050 habrá más de 140 millones de migrantes climáticos. La mayoría serán del hemisferio sur, pero el otro hemisferio no estamos libres de esto. A día de hoy, los migrantes climáticos no pueden solicitar ni asilo ni protección, a diferencia de los refugiados políticos, por ejemplo. Y pensad que todas estas personas desplazadas habitualmente tienen poco acceso a servicios de atención médica en su origen y también va a ser igual en el destino, ¿no? Muchas veces seremos nosotros, los servicios de urgencias, el único contacto que tengan con el sistema sanitario. Y si hablamos de clima, también me gustaría enseñaros justo lo contrario de lo que os estoy enseñando hasta ahora, sino cómo el sistema sanitario influye de forma que influye sobre el clima. Mirad, surge esta plataforma que es Sanidad por el Clima, que lo que viene a decir, uno de sus mensajes es que el sector salud suponemos el 4,4% de las emisiones globales netas. Surge para concienciar tanto a personal como a entidades un poco de este efecto. Tenemos la Alianza Médica contra el Cambio Climático, en el que en esta infografía nos explica un poquito el protocolo de gases de efecto invernadero, los distintos alcances, de qué emisiones provienen de los propios centros sanitarios, por ejemplo, de fármacos, de la electricidad o incluso de los desplazamientos que puede haber dentro de este sistema sanitario.
Y aquí, mirad, os traigo, este es de nuestro hospital, existe una comisión de medio ambiente en el que nos lanzan mensajes a los profesionales un poco de en qué cosas nosotros podemos actuar, aparte de lo que es el hospital en sí, sino a nivel individual, para minimizar ese efecto sobre el clima. Otro concepto en cuanto a consecuencias sobre el medio ambiente del sistema sanitario es la farmacontaminación. No sé si sois conscientes de esto, pero la farmacontaminación es la contaminación que existe en el medio ambiente por productos farmacéuticos. De los 4.000 fármacos humanos y veterinarios que utilizamos a nivel mundial, ya se han detectado alrededor de 1.000 en el ambiente. Existe un diagrama que creo que hemos estudiado todos, que es el esquema LADME, que explica la vida de un medicamento. Cuando nosotros tomamos un medicamento, los fármacos pues, se liberan, se absorben, se distribuyen, se metabolizan y se excretan al exterior. Y ahí acaba el ciclo de vida del medicamento, pero esto es una visión muy antropocéntrica de este ciclo, ya que se presta muy poca atención a qué pasa con esos fármacos una vez que son excretados. Simplemente desaparecen de nuestra mente, pero una vez excretados, los fármacos no desaparecen, sino que inician un viaje que muchas veces tiene unos efectos que no son los deseados. Por este y algún otro motivo surgió de la mano de dos farmacólogos el proyecto Farmacia Sostenible del País Vasco, que bajo el objetivo de desarrollo sostenible se centra en el impacto que tienen los medicamentos sobre el medio ambiente bajo la perspectiva One Health. Quería compartir con vosotros la definición de desarrollo sostenible, porque pues está un poquito basado en esto, ¿no? Y lo que viene a decir es que hay que satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Bueno, pues eso es. Como consecuencia de esta farmacontaminación se aprecian efectos ecotoxicológicos, como por ejemplo, al haber presencia de ciertos fármacos en ríos, se ven efectos de feminización sobre peces, alteración de comportamientos en los que luego se analizan y se ve que tienen niveles altos de fluoxetina, o sea, fármacos que no deberían estar ahí. Aquí os presento este estudio que se publicó el año pasado, detectó residuos farmacéuticos en delfines varados en la costa vasca. Es la primera vez que se analizó algo así y lo que detectaron era la presencia de relajantes musculares y antihistamínicos de uso humano, en dosis no demasiado elevadas, pero desde luego que no deberían estar en estos delfines. Estos hallazgos lo que ponen de manifiesto es que bueno, pues existe cierta contaminación, ¿no?, del ecosistema marino por residuos farmacéuticos. Otro ejemplo, que quizás hayáis oído hablar porque ha tenido mucha repercusión, hasta el punto incluso de llevar a una especie a peligro de extinción, es el de la muerte por nefrotoxicidad de buitres por diclofenaco. El diclofenaco se utiliza, es un medicamento veterinario y se han dado casos de muertes de estas aves carroñeras al alimentarse de animales que habían sido tratados con ese fármaco. De hecho, provocó, como os decía, la práctica extinción de 3 especies de buitres en Asia. Además, de forma indirecta y de nuevo como ejemplo, ¿no?, de pues, esa repercusión sobre la salud humana, el hecho de que disminuyeran estos buitres sí que llevó un aumento de mortalidad humana secundario a un aumento de infecciones y también se vio que aumentó la rabia porque había más comida, más carroña para que pudieran comer perros y ratas callejeras. Ya estoy terminando. Si hablamos de One Health, de aquí se deriva este concepto, One Welfare. Solo puede haber un bienestar común cuando todas las 3 patas de salud animal, salud humana y salud ambiental están equilibradas. Y bueno, volvamos a la imagen inicial que os puse. Después de todo esto que os he comentado, yo creo que queda claro que la salud no puede entenderse de una manera fragmentada. Como el cuento de los 6 ciegos y el elefante, cada disciplina percibe una parte del problema, pero solo cuando trabajamos todos juntos podemos ver la realidad completa. Desde la salud humana debemos abandonar el antropocentrismo. No somos la especie elegida, somos una más en el ecosistema. Por eso no tiene ningún sentido seguir trabajando en silos, como hacemos muchas veces. La única forma de enfrentar los desafíos de salud global es con una visión integrada o One Health.
La medicina de urgencias y emergencias se encuentra en la primera línea de respuesta ante crisis sanitarias, brotes epidémicos y eventos medioambientales que afectan a la salud humana. El enfoque One Health nos recuerda que la salud humana, animal y ambiental están interconectadas y que ignorar esta relación compromete nuestra capacidad de prevenir y responder eficazmente a emergencias sanitarias. Esta filosofía no es opcional, es una necesidad. Y muchas gracias. Pues Beatriz, muchísimas gracias a ti, porque ha sido muy esclarecedor. Seguro que va a haber preguntas desde nuestros queridos compañeros. Hemos llegado a tener en un momento 30 y alguno, así que fantástico, ha sido una conexión bastante interesante. Venga, se abre ese turno de debate ahora, que para eso estamos en la tertulia del doctor Larrey, así que venga, ánimo. Yo tengo varias, pero hay que empezar a ir los demás porque si no, me como yo todo el tiempo. Sara Galloso ha levantado la mano. Adelante. A ver, no sé si me veis. Hola, para quien no me conozca, yo soy Sara Galloso, soy del grupo de infecciones de SEMES y más vinculada a la parte de patología tropical y emergentes. Como decía Beatriz, ya dimos un webinar y en el congreso de junio del año pasado dimos una charla que, aunque la junta directiva no lo supiera, ya era One Health, pero bueno. A mí me encanta oír a Beatriz hablar, es súper interesante, siempre aprendo un montón. Y solo quería remarcar que antes de la Dana esto ya nos tocaba de cerca todo el rato. Vamos a ver este año con la Dana qué pasa con el dengue, con el albopictus ya establecido por esa zona, qué pasa con el Nilo Occidental y así con infinidad de patologías que muchas veces no diagnosticamos porque la mayoría de los casos son leves, pero cuando tenemos uno grave, pues temblamos. Y como hablaba Beatriz, el Crimea-Congo, por ejemplo, es algo que le damos muy poca importancia y yo me paso la vida en mi servicio con los residentes, con mis compañeros de primaria, recordando el cuidado que hay que tener con las garrapatas. Este año en Madrid se han quitado muchísimas garrapatas en todos los centros de salud, por el centro también, cada vez hay más garrapatas en parques y muchas veces no tenemos el cuidado suficiente y, como dice Beatriz, la siguiente pandemia está por venir. Lo que no sabemos es cuál va a ser, pero va a estar ahí. Así que... Y luego también lo que hablaba del cuidado del medio ambiente, ¿no? Esas organizaciones parece que son algo a nivel de cosas muy grandes, que a lo mejor hay que hablar con las farmacéuticas, y yo creo que cada uno en el día a día, en nuestro día a día tenemos mucha tarea que hacer en reducir residuos, usar el material con responsabilidad, desde los guantes hasta catéteres. Todo el material que nosotros usamos es altísimamente contaminante. Yo la primera vez que entré en un hospital, siempre he estado muy concienciada con este tema, la primera vez que entré en un hospital en tercero de medicina me impresionó la cantidad de desechos que generamos. Y yo solo veo una pequeñísima parte, por supuesto, sin meterme en farma, en otras historias. Entonces, cada uno tenemos que hacer nuestra parte, pequeñita parte, para que entre todos pues intentemos ayudar a destrozar un poco menos el planeta, porque destrozarlo creo que ya lo estamos destrozando, siento decir. Y nada, Bea, muchas gracias, me ha encantado como siempre. Muchas gracias, Sara. Yo creo que esa parte ambiental es verdad que, bueno, pues es muy desconocida, ¿no? En nuestro mundo sanitario, a veces porque no nos interesa, a veces porque es más fácil mirar para otro lado. Yo la primera vez que escuché a una persona hablando de esta plataforma, ¿no?, de sanidad por el clima, la verdad es que aluciné con lo de que casi fuéramos el 5% de las emisiones globales y aprendí muchas cosas. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, fármacos que son muy contaminantes, como por ejemplo los aerosoles presurizados, en el que, bueno, pues nosotros también tenemos esa labor divulgativa que decíamos sobre los pacientes, el que el personal sanitario les explique que es muy importante que cuando esos cartuchos se terminen los lleven a reciclar a un punto sigre, pues muchas veces que no lo saben, ¿no? Es una forma de minimizar ese impacto. De los hospitales, las cirugías son de las cosas más contaminantes en el sentido de
de material desechable, ¿no? Pensad todo lo que utilizamos siempre tan estéril, cuántas veces nos cambiamos de guantes. Desde luego, esa emisión nunca va a poder ser cero, porque yo creo que, bueno, simplemente el hecho de vivir ya casi contamina, ¿no? Pero sí se puede minimizar en mucha parte. Hay los gases que utilizan en las anestesias, los anestésicos también son muy contaminantes, las hemodiálisis, las aguas, no sé mucho de hemodiálisis ni las máquinas, pero sí que comentaban, por ejemplo, que el agua que utilizan es un agua muy pura, que también se puede reciclar para otras cosas. Todas esas partes son muy, muy contaminantes. Los transportes, el transporte de pacientes, pues también es muy contaminante. Dentro de los transportes siempre también hablan del transporte que supone el personal sanitario cuando vamos de congreso, pues también es parte de esa contaminación. Y yo creo que en ese sentido hay poca conciencia entre el personal sanitario. El hecho de salir de un despacho y apagar la luz, muchas veces, bueno, en casa lo hacemos, pero en el hospital parece que todo es gratis, ¿no? O apagar los ordenadores. Bueno, son tonterías, cerrar los grifos, son tonterías, pero que desde luego tienen mucha repercusión, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y además agradezco a Sara que haya hecho esta intervención, porque yo tenía, luego te lo haré después de que hable el resto. Venga, adelante. Tato ha escrito ahí, solo por curiosidad comentar que en la Tato, coméntalo privado, yo creo que va a ser más interesante. Bueno, buenas tardes y enhorabuena por la charla, Beatriz. Nada, es una curiosidad, como lo comentabas, los aerosoles presurizados, que además es una de las mayores cargas que se produce. El Ministerio sacó unas recomendaciones hace aproximadamente una semana, que iban redactando aproximadamente un mes, más de un mes, unos cuantos meses, digo, y participó la sociedad científica. Lo que pasa es que, y aquí entono el mea culpa, porque, bueno, a veces no estás a todo, realmente era para hacer recomendaciones para el uso adecuado e intentar evitar los más contaminantes. Y nosotros invitamos al grupo respiratorio a que fueron 2 personas del grupo respiratorio en nombre de SEMES. Probablemente en otras ocasiones, y por eso me apunto al tema, deberíais estar vosotros también. Os lo comento. Gracias. Genial, sí, por supuesto. O sea, las recomendaciones que se hacen es que siempre que se pueda se utilicen inhaladores de polvo seco, que no sean presurizados, porque son los que son más contaminantes. Pero sí, yo escuché en el congreso que hubo el año pasado, el primer congreso nacional que hubo de One Health, una persona que habló específicamente de esto y me llamó mucho la atención cuando hacía la comparación de lo que contaminaba un Ventolin. Decía que contaminaba lo mismo que un coche dando 30 vueltas a la M30. La M30 es una circunvalación que hay aquí en Madrid, como puede haber en cualquier otra ciudad, pero bueno, era el hecho un poco de asemejar eso, ¿no? a lo que contaminaba. Nacho, adelante. Sí, me gustó muchísimo la charla, la he disfrutado un montón, porque además, bueno, no sé si lo sabéis, pero yo vengo de la medicina tropical, estuve trabajando en el Orston, en el Pasteur y con la OMS hace algunos años. Y siempre me gusta mucho. Cosas que has comentado, ya las decíamos en el 96, hace ya algunos años. Y bueno, es terrible ver cómo las profecías se van cumpliendo, a pesar de que vamos mirando hacia otros sitios, ¿no? Con el Carlos III, cuando vino a Madrid, y etcétera, etcétera, ¿no? Estuve con Manuel Corachán en Barcelona, y todas estas cosas que comentabas ya se decían en aquella época y sin embargo se ha mirado a otro lado y finalmente han ocurrido. Con respecto a los residuos hospitalarios, yo creo que tenemos una parte de la responsabilidad, ya que existen tratamientos de los residuos hospitalarios que son menos contaminantes. Actualmente la mayor parte de los residuos se incineran y para ello deben de llevarse en un vehículo que también contamina hasta una planta de incineración, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy en día ya hay recursos que pueden tratar estos residuos localmente e intrahospitalarios. Y es cuestión de voluntades el poder cambiar este impacto que tenemos a nivel medioambiental. Muchos sabéis que tengo colaboración con industria en desarrollo de software y de hardware
Y una cosa que también preocupa es que con los dispositivos médicos deben ir asociados a un fungible, sea o no necesario para su funcionamiento, con el fin de generar un ingreso continuo, un reingreso continuo. Creo que esto se puede minimizar, se puede reducir sin necesidad de disminuir la calidad de estos dispositivos ni la seguridad del paciente. Yo creo que hay otras fórmulas de garantizar esta calidad y no con el alto consumo de fungibles que tenemos a nivel hospitalario. Muchísimas gracias, me ha encantado. Gracias, de verdad. Gracias a ti. Bien, ¿alguien más quiere comentar alguna cosita? Gabriela, que te veo con cara de tener muchas ganas de decir algo, además es que se te ve en la cara. No, solo agradecerle mucho a Bea. Realmente son cosas que si uno no se pone y enfoca a leer, es difícil que se nos eduque de cierta manera en ese sentido al personal sanitario. Y creo que tenemos mucha responsabilidad en esto, ¿no? En unir, pues eso, toda la forma de vida que además está interrelacionada. Y por otro lado, en relación a los desechos, es increíble. Yo nunca me había puesto a pensar qué pasa con los fármacos después de la vida útil. Nadie, ¿no? Y otra cosa que me parece interesante es el tener conciencia que va no siempre de la mano de la necesidad. Digamos que aquí en el primer mundo no ahí tenemos abundancia de todo, ¿no? De todo lo que queramos, de guantes cada vez que nos queramos cambiar, de kits para suturas, de kits para vías centrales, ¿no? Y eso es una cosa que deberíamos cuidar, valorar, y no por el hecho de tenerla a nuestra disposición, saber que no sale gratuito el utilizar continuamente, el gastar, el probar, ¿no? El entender qué pasa con todo eso que estamos usando sin ningún tipo de conciencia. Creo que es la primera vez que esto se me viene a la cabeza, así que muchas gracias, Bea. Muy interesante. Muchas gracias, Gaby. Mira, yo siempre digo que es verdad que el personal que nos dedicamos a la salud humana creo que estamos poco formados en este sentido, en esto que es One Health. Yo la mayoría lo he aprendido con los veterinarios, pero sí que es verdad, bueno, que eso no es totalmente cierto. Yo en el último año de residencia estuve rotando en Buenos Aires, en el Hospital Muñiz, en infecciosas. Y bueno, pues por cosas de la vida, supongo que era mi destino, acabé en el servicio de zoonosis. Y estuve con el doctor Seijo, que bueno, tristemente falleció y bastante joven, a los 60 y pocos años. Y con el tiempo me he dado cuenta que el primer contacto que tuve yo con One Health fue allí, porque este médico se dedicaba todos los jueves, venía un veterinario y los dos juntos clasificaban garrapatas. O sea, eso, ¿cuándo lo hemos visto? ¿Cuándo hemos visto que un médico clasifique garrapatas, ¿no? Y ahí era esa colaboración. Es verdad que bueno, pues, su sanidad es distinta de la nuestra, no tiene mucho que ver, pero esa colaboración tan directa, ¿no? El intentar entender cosas que al final están entre los dos mundos, entre los dos tipos de sanidad, pues fue un buen ejemplo de One Health, y yo creo que quizá fue ahí el gusanillo que cuando empecé yo con todo esto. Qué maravilla. Fantástico. Venga, ¿alguien que se anima a decir algo? Pero seguro que hay alguna duda, algún comentario que queréis hacer. ¿Nadie? Bueno, pues yo, fíjate, aquí me gusta mucho siempre contar cuando hay gente de la que está aquí que me conoce, me gusta hablar del famoso colibrí, de la famosa fábula del colibrí. Y era, había una vez un incendio muy grande en un bosque y bueno, pues todos los animales iban huyendo del incendio. Y entonces, de repente, un colibrí se encontró una charca, cogió un poco de agua con su piquito, es por resumirlo, ¿no? Normalmente le doy como mucho más pasión al tema, pero
pero vamos. Entonces el colibrí se puso a volar y en vez de huir del incendio, se dirigió hacia el incendio y llegó a la línea de fuego. Todos los animales le decían, no vayas, te vas a quemar, es inútil, no sirve para nada. Pero él llegó a la línea del fuego y echó su buchito de agua y dijo, yo ya he hecho lo mío, ahora los demás lo vuestro. Aquí hemos oído planteamientos de cosas que tienen que hacer las grandes jerarquías, ¿no? Pero yo me gustaría, Beatriz, que de aquí saliera casi algo que puede ser la base de un decálogo de tu grupo sobre cosas, qué medidas concretas podemos tomar los profesionales de urgencias y emergencias, ¿no? Hemos hablado ahora de guantes, ¿no? Pues a lo mejor no tirar tantos guantes o determinadas cuestiones que haya que fomentar el que nuestros pacientes no solamente les recetemos un tratamiento, sino recordarle que cuando mire de esta caja le van a sobrar 10 pastillas, por favor no las tire a la basura, llévelas hacia un punto sigre, ¿no? Entonces, a lo mejor me gustaría que hicieras propuestas concretas sobre cosas que deberíamos de hacer los profesionales de urgencias y emergencias para esa salud global. Mira, yo creo que hay, o sea, esto, bueno, es así un poco, ¿no?, complicado de inicio, pero lo primero, desde luego, es saber, y lo que os comentaba al principio, intentar ampliar un poco nuestra visión, ¿no? Es muy importante, sí que es muy importante en nuestra especialidad y en todas, un conocimiento profundo de nuestra especialidad, ¿no? Un conocimiento vertical, por supuesto. El ser súper especialista en algo está muy bien, ¿no? El poder llevar una patología hasta el detalle más exquisito que se te ocurra está perfecto, pero el perder esa visión global de las cosas es una pérdida segura, ¿vale? Entonces, este concepto amplía aún más allá, ¿no? Porque si hablamos de las especialidades de la medicina de urgencia con el resto de especialidades, esto es un paso más allá. Ya estamos hablando de lo que es la salud humana, todas estas especialidades conjuntas con el resto de otras saludes. Os ponía el ejemplo del cuento indio, ¿no? De cómo cada indio, esos indios ciegos, el que tocaba la pata estaba seguro que la pata era lo más importante, que eso era un elefante, el que tocaba la oreja era la oreja. Yo creo que necesitamos una figura que, por supuesto, tenga conocimientos en su especialidad, pero que interconecte todas esas visiones, ¿no?, del elefante. Y un poco, bueno, pues dentro de las patas ya os he dicho que hay muchos profesionales, no somos los clásicos, ¿no?, dentro de estas saludes, sino que hay otras profesiones, pues eso, los antropólogos, los economistas. O sea, puede sonar que no tienen mucho que hacer aquí, pero desde luego son fundamentales al final para entender toda esta salud desde un punto de vista global. Y si me preguntas acciones así a un nivel más concreto, pues yo creo que sí que deberíamos ampliar, sobre todo nosotros que estamos centrados en el hombre, ¿no?, ese antropocentrismo que os comentaba, bueno, pues esa parte ambiental. Desde luego que estamos formados, esto si no es a nivel personal, porque a ti te interese, yo creo que lo que es nuestro entorno nos forma a poco. O sea, yo de hecho he sido consciente de que había una comisión ambiental en mi hospital desde hace muy poquito. O sea, y de hecho la descubrí cuando hicimos esta sesión general que comentaba Salva. Y bueno, pues ahora es verdad que últimamente nos están mandando mensajes al correo institucional un poco para minimizar todas estas cosas, la infografía que os ponía, ¿no?, de control agroenergético, ahorro de agua. Ahí luego la gestión de residuos del hospital también es muy importante, del hospital y nuestra en casa. El decirle a los pacientes en general que tienen que llevar los medicamentos al punto sigre, pues no es por capricho, sino pensad, ahí es muy importante. Por ejemplo, hablábamos de la contaminación de los inhaladores, pero las resistencias antibióticas tienen mucho que ver con esa gestión de residuos, porque una cosa es la infección en el ser humano, en el animal, lo que sea, y otra cosa es cuando nosotros tiramos a la basura la citromicina que nos ha sobrado. Esa citromicina va a ir al vertedero general del ayuntamiento que corresponda y se va a filtrar al medio ambiente. Y de ese medio ambiente van a salir las plantas, los animales, y es un círculo
en el que al final vamos a salir perdiendo todos, ¿vale? O sea que, bueno, medidas concretas, pues desde el punto de vista del grupo, yo ya lo planteé cuando hablábamos de esto en la Junta Directiva, o sea, para mí el inicio, desde luego, es esta labor divulgativa, que la gente sepa un poco qué es One Health. Y a partir de ahí, pues podrán ir surgiendo, bueno, pues proyectos como este proyecto que os comentaba, el proyecto GARES, que es extensible a más hospitales, seguramente el año que viene, ahora mismo no es época de garrapatas, pero dentro de unos meses ya estamos ligados con esas garrapatas. Y además es verdad que cada vez se amplía más los meses de, bueno, si hablamos de estas en este momento de garrapatas, ya estamos viendo que están floreciendo los almendros, en 4 días tenemos la hierba y tenemos garrapatas durante más meses que teníamos antes. Por eso decía Sara que este año daba la impresión de que habíamos quitado muchas y es verdad. O sea, el hecho de que nosotros podamos haber mandado 3, a mí me parecen muchas en una zona más o menos urbana. Entonces, bueno, en ese sentido, siento no darte un decálogo claro, si quieres lo pienso y te lo amplío más, pero un poco la idea general es esa. Yo creo que como tarea para el grupo, una de las primeras cosas que tenéis es definir ese decálogo de qué es lo que yo como persona puedo hacer para mejorar esta salud global, ¿no? Beatriz, tenías la mano levantada, Beatriz Frey. A ver, bueno, es que no... Además, todo el tiempo. ¿Qué? Que nos ha acompañado tu gato todo el tiempo. Son 16 gatos, así que han Uno de pasado esos varios. 16 gatos, bien. 16. Y decía yo que tenía bastantes, madre mía. Así que bueno, nada, en principio gracias a Bea por esto. Y bueno, no me gusta mucho hablar así de esta forma, pero bueno, lo voy a intentar. Varias cosillas. Una cosa en cuanto a las garrapatas, saber que ya las colonias de aquí, y estamos en la sierra de gatos, yo que llevo las colonias de gatos con mi pueblo, están con un montón de garrapatas. O sea que sí que están ya todo el invierno, prácticamente ya ni se van. Sí que me supongo que los que tenéis perrillo también, pero vamos, que los gatitos de colonia que se mueven entre nosotros están con garrapatas ya todo el año. Y yo voy a la parte negativa. Bea sabe que últimamente estoy con la parte negativa esa. Yo creo que estoy bastante concienciada y creo que muchos de los que estamos aquí, si no, no estaríamos, también lo estamos. Pero si pienso que aquí hay un grupo de 25 personas que estamos concienciadas, ¿qué hacemos con todo lo demás? Que la mayoría de gente no lo está, pero es que incluso en nuestro mundo sanitario, que estás dentro de un mundo que supuestamente es un mundo formado, un mundo preparado, que tendría que tener las cosas un poquito más claras, no hay tanta gente concienciada. O sea que si ya empezamos a eso, a plantearlo fuera de nuestro mundo sanitario, de un mundo un poquito más, pues eso, preparado, aunque solo sea formado, me queda la parte negativa de que por mucho que seamos un pequeño grupo, no sé, que sí, yo pongo de mi parte, los que me conocen sabes que en ese aspecto pongo mucho de mi parte, pero claro, siempre me queda la tristeza esa de decir que es que en realidad dentro de los millones de personas que somos, los que estamos aquí tan preocupados somos unos pocos, entonces no sé cómo solucionarlo y además es que no sé ni siquiera cómo psicológicamente llevarlo. Entonces, pues eso, quería transmitir un poco esa duda que siempre me queda, que Bea ya lo sabe, pero el resto de los que están aquí, pues no le he hablado de eso más veces. Bueno, yo creo que somos la resistencia, Bea. O sea, esto también, yo creo, pienso, muchas veces es por desinformación. O sea, y porque es mucho más fácil no enterarte de estas cosas, porque todo lleva un esfuerzo, ¿no? O sea, porque, bueno, pues si tiras 3 guantes y no sabes ¿no? la repercusión que tiene de eso, desde luego a lo mejor vives más tranquilo. El que se interesa un poquito más, pues desde luego es un esfuerzo añadido a tu día a día. Yo creo que pues, precisamente nuestra responsabilidad es convencer a esas personas, ¿no? O sea, bueno, pues será con estudios, será con lo que sea, pero yo creo que en ese sentido no debemos desesperar. Y luego, pues siempre está también la cosa de decir, bueno, pues ¿no? Con el colibrí, pues desde luego que pequeñas acciones sirven de mucho. Nos podríamos desesperar viendo cómo Estados Unidos ha salido del Acuerdo de París, por ejemplo, pues sí, pues desde luego que no nos gusta. Pero bueno, yo creo que hay que resistir sobre eso. Y sobre todo nosotros, el personal sanitario, sí que
es lo que comentaba, o sea, creo que tenemos mucho poder también sobre las personas en ese sentido, el instruirlas, el explicarles el porqué de las cosas. Muchas veces también es porque las cosas tú te las tomas más en serio y las llevas más a cabo si entiendes el por qué haces, ¿no? Se hacen unas cosas o no. Yo creo que, bueno, pues eso, en ese sentido, creo que tenemos esa responsabilidad también. A las dos Beatrices, muchas gracias. Yo creo que Beatriz Frey, no podemos desesperar, a pesar de que hayan nombrado a un negacionista como secretario de Estado de Sanidad en Estados Unidos, ¿no? No podemos tirar por ahí, ¿no? Tenemos que, yo creo que la labor del colibrí es esa. Tenemos que, yo no voy a vaciar el océano si saco un cubo de agua, pero de luego si no empezamos no vamos a hacer nada, con lo cual yo creo que hay que, poquito a poco, esas cosas que dependen de mí, pero que hay muchas veces que esas cosas que dependen de mí somos a veces, algunos de los que estamos aquí en esta charla o algunos de los que van a verla posteriormente en la grabación que se quedará en YouTube, a lo mejor son asesores de un pliego de prescripción técnica de un contrato de algo en un hospital o en un servicio de urgencias. Pues yo recuerdo cuando colaboré en el año 2008 haciendo el pliego de prescripciones técnicas de las nuevas ambulancias de Castilla-La Mancha, pues una de las cosas que mirábamos era el nivel de CO2, ¿no? que emitían los motores esos, y era uno de los elementos a tener en cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que eso podemos trabajar en esa línea, poquito a poco en esa. Y me encanta lo que has dicho de las garrapatas, porque yo creía que era yo el único que las veía en mi colonia, pero sí, he estado viendo y bueno, echando pipetas todo el tiempo por ahí, haciendo ahí alguna cosilla, peinándolos cuando se dejan peinar y quitándoles cosas. Bueno, no sé si hay alguien que quiera añadir alguna cosa más. Llevamos ya 1 hora y casi 16 minutos de conexión. Jesús, ¿querías comentar algo? Sí, una cosa muy brevemente. Muchas gracias. Un comentario que me llama la atención. Yo hace 20 años me pasé 2 años en Mozambique y básicamente me pasaba la vida vigilando los mosquitos. Y bueno, 20 años después me parece que lo que vamos a tener que empezar a hacer en Europa es lo que se hacía en África hace mucho tiempo y lo que hace en América con la bichuca y bueno, África habrá exportado tecnología y medicamentos y nosotros vamos a tener que exportar todas esa metodología ambiental de vigilar a los bichos. Nada, me ha encantado la charla. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús. Además es que me encuentro como si estuviera en vuestro hospital. No me apetece mucho saludaros, pero no me apetece mucho menos. Me he tirado el año pasado, ha sido un año de mucha visita a vuestro hospital. Bueno, pues no sé si no hay ningún comentario más que queráis hacer. Hemos hecho 1 hora y 17 minutos de tertulia. Hemos tenido pues alrededor de 30 y alguna persona conectadas durante más o menos todo el tiempo que dura la sesión. La sesión se ha quedado grabada, se subirá al canal de YouTube de SEMES. Como ha compartido Tato también hay un enlace a una nota de prensa, imagino que con el tema de los aerosoles que he comentado anteriormente, subiremos también subiremos al canal también el enlace a la parte del chat que se ha generado. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Deciros que Alfredo Serrano, que me parece que estaba por ahí, va a ser el próximo ponente, será el día 19, el día, hemos dicho Alfredo, teníamos el día 26 de marzo, tendremos a Alfredo Serrano que, nos presentará el documento de consenso de vía aérea difícil que se hizo con la Sociedad Española de Anestesia, con la Sociedad Española de Otorrinolaringología y de Cirugía del Cuello y SEMES.
Y bueno, yo creo que será interesante porque se podrá hacer un poco con casos clínicos y demás que pueden enriquecer enormemente esa sesión. Tenemos ya programada otra sesión también para el mes de abril, que será abril o mayo, que será Marina, que también estaba por aquí, con temas de ventilación mecánica en emergencias. Y bueno, pues si alguno se apunta, estaremos encantados de a ver si vamos a hacer una mensual, pero vamos, si tenemos muchas, pues a lo mejor podemos ir a una quincenal. Así que, pero para no aburriros demasiado con una mensual, yo creo que puede ser interesante. Muchísimas gracias a todos. Que tengáis una magnífico fin de día, y los que estéis de guardia, pues oye, ahí me decían que el que esté de guardia que se joda. Pues no. El que esté de guardia, que tenga una magnífica guardia, que tenéis que cuidarnos a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.